¿Alguna vez has entrado en una iglesia antigua y has sentido que el silencio allí era diferente? No solo la ausencia de sonido, sino un silencio pesado, casi atento, como si las paredes estuvieran escuchando, como si ese lugar supiera cosas que nunca se dijeron en voz alta. Mucha gente se siente así, pero pocos se detienen a preguntar por qué. En toda Europa, millones de escalones cruzaban naves, corredores y altares construidos hace siglos. Reyes, monjes, soldados, peregrinos y gente común. Todos dejaron algo atrás. Una oración, un miedo, un secreto. Y algunas de estas iglesias no fueron construidas solo para celebrar la fe, sino para proteger algo mucho más antiguo que el cristianismo mismo. Debajo del frío suelo que vemos hoy, hay otra historia. Una historia hecha de capas. Antes de las cruces, había otros símbolos. Antes de las campanadas, había rituales. Antes de las iglesias, hubo templos. Lugares considerados sagrados mucho antes de que se les diera nombre cristiano. Allí, nada se construyó por casualidad. Cuando el cristianismo se expandió, no eligió su suelo al azar. Muchas iglesias fueron construidas exactamente sobre antiguos centros espirituales, lugares de culto pagano, puntos de convergencia energética, lugares donde, según las antiguas tradiciones, el cielo y la tierra se tocaban. Lo que antes era venerado no ha sido destruido, estaba cubierto. Y aquí es donde la pregunta empieza a molestarte. ¿Qué se conservó debajo de estas construcciones? ¿Qué fue sellado? ¿Qué se consideraba demasiado peligroso para desaparecer, pero también demasiado peligroso para revelarlo? Si sientes que ciertas cosas no son una coincidencia, tal vez este video sea exactamente lo que necesitabas escuchar ahora mismo. Porque no hablamos solo de rocas, túneles o criptas. Estamos hablando de decisiones conscientes, de decisiones tomadas por hombres que conocían el poder del conocimiento y el silencio. A lo largo de este video caminaremos por iglesias que guardan secretos antiguos, no solo reliquias, sino historias interrumpidas. Miremos lo visible, y especialmente lo que ha estado oculto, por lo que se colocó bajo los pisos, detrás de las paredes, dentro de las bóvedas espirituales. Quizás nada de esto se hizo por malicia, quizás lo hizo por miedo, o para controlar, o por un profundo respeto hacia fuerzas que no se entendían del todo entre sí. La verdadera pregunta no es si estos secretos existen, la pregunta es si estamos preparados para afrontarlos. Porque para entender lo que se esconde debajo de Europa, primero debemos entender por qué las iglesias se convirtieron en guardianes del tiempo, y no solo casas de oración. Para entender por qué tantas iglesias europeas parecen tener un peso invisible, hay que remontarse mucho antes del cristianismo, mucho antes de cruces, altares e imágenes de santos. Necesitas mirar al suelo, porque, en la mayoría de los casos, era el suelo el que determinaba dónde se construirían estas iglesias. Las civilizaciones antiguas creían que ciertos lugares eran diferentes, no por belleza, no por conveniencia, sino por sensación. Puntos donde el silencio parecía más profundo, donde los rituales tenían más fuerza, donde se tomaban decisiones importantes. Estos lugares eran considerados centros espirituales naturales, espacios donde se unían los mundos visible e invisible. Cuando el cristianismo comenzó a extenderse por Europa, encontró estos lugares ya cargados de significado, y en lugar de destruirlos por completo, hizo algo más estratégico. Construido sobre ellos, las iglesias se erigieron exactamente donde alguna vez estuvieron templos paganos, santuarios solares, círculos de piedra y altares dedicados a dioses antiguos. No fue una coincidencia, fue continuidad. Al ocupar estos espacios, la nueva religión no se limitó a sustituir los símbolos. Ella heredó la autoridad espiritual. El pueblo ya reconocía esos lugares como sagrados. Convertirlas en iglesias facilitó la transición, pero también preservó algo esencial. El poder del lugar permaneció aunque el discurso cambió. Con el tiempo, estos edificios se convirtieron en algo más que centros de fe. Se convirtieron en archivos vivientes. Cada renovación, cada ampliación, cada cripta excavada añadió una capa, algunas visibles,
otras cuidadosamente ocultas. Lo que había antes no ha desaparecido. Estaba encapsulado. Muchas iglesias medievales se construyeron sobre estructuras aún más antiguas, algunas romanas y otras prerromanas. En varios casos, las excavaciones modernas han revelado columnas enterradas, inscripciones borradas y símbolos incompatibles con la doctrina cristiana. En lugar de quitarlo todo, decidimos sellarlo, cubrir con piedra. Escóndete debajo del suelo. Esto plantea una pregunta incómoda. Si todo eso se consideraba falso o irrelevante, ¿por qué no destruirlo por completo? ¿Por qué preservar, aunque esté oculto? La respuesta puede estar en el reconocimiento silencioso de que ciertos conocimientos no pueden eliminarse simplemente. La Iglesia, a lo largo de los siglos, comprendió algo fundamental. El tiempo borra los recuerdos, pero las estructuras preservan los secretos. Controlando lugares, yo controlo. También se lava el acceso a lo que había debajo de ellos. Así, las iglesias se convirtieron en guardianas no solo de la fe, sino de la historia anterior a ella. Estos edificios comenzaron a funcionar como filtros. Lo que se podía enseñar quedó arriba. Lo que se consideraba peligroso, confuso o prematuro estaba debajo. Las criptas, los pasadizos y las cámaras selladas no eran solo soluciones arquitectónicas, fueron decisiones ideológicas. Y no se trata solo de objetos físicos. Estas son narrativas, versiones de la historia. Al construir sobre lo antiguo, se creó una nueva capa de interpretación, sin borrar por completo la anterior, como un manuscrito reescrito varias veces, pero nunca borrado del todo. Este patrón se repite en toda Europa. Iglesias construidas sobre antiguos lugares de culto, siempre en los mismos puntos estratégicos. Cruces de senderos, elevaciones naturales, fuentes subterráneas, lugares donde las generaciones anteriores creían que había algo más allá de lo común. Con el paso de los siglos, el significado original de estos lugares se fue alejando, pero el efecto permaneció. La gente sigue sintiendo algo cuando entra a estas iglesias. Un peso, una reverencia involuntaria, un sentimiento difícil de explicar, quizás porque estos lugares nunca dejaron de ser lo que siempre fueron, simplemente cambiaron su idioma. Y si estas iglesias fueron construidas para albergar algo, entonces tenemos que bajar, porque es debajo del altar, en las criptas y túneles, donde a menudo se guardan los secretos más antiguos. Cuando se habla de iglesias, la mayoría de la gente imagina lo que hay en la superficie: torres, vitrales, altares e imágenes. Pero la parte más antigua y reveladora casi siempre está a continuación. En muchas iglesias europeas, el verdadero corazón del edificio no está en la nave principal, sino bajo tierra. Desde los primeros siglos, excavar debajo de los templos religiosos no era solo una necesidad práctica, fue un gesto simbólico. Bajar significaba volver al origen, acercarse a la muerte, al silencio y a lo invisible. El underground siempre ha estado asociado al conocimiento profundo, la iniciación y la transformación interior. Las criptas aparecieron inicialmente como lugares de enterramiento. Debajo del altar fueron enterrados mártires, líderes religiosos y figuras consideradas sagradas. Con el tiempo, esto creó una poderosa asociación. El lugar más sagrado de la iglesia estaba directamente encima de los muertos. Vida y muerte conectadas en un mismo eje vertical. Pero muchas criptas esconden más que tumbas. En varias regiones de Europa, los estudios arqueológicos han revelado túneles que no conducen a ninguna parte, cámaras selladas sin registros oficiales y pasajes que parecen haber sido abandonados deliberadamente. No son estructuras improvisadas, se trata de construcciones planificadas. Algunos de estos pasajes conectan iglesias con otros edificios religiosos. Otros se dirigen hacia lugares que hoy son desconocidos. Hay túneles que son más profundos de lo que sería necesario para los entierros ordinarios. Túneles demasiado anchos para un mantenimiento sencillo. Túneles que sugieren tránsito, no solo almacenamiento. Los osarios son otro elemento recurrente. Miles de huesos, organizados con precisión, apilados, alineados.
formando en ocasiones patrones geométricos. La explicación oficial suele ser práctica, falta de espacio en los cementerios, pero esto no explica el cuidado estético ni la elección de mantener estos huesos visibles, aunque ocultos al público en general. En muchos casos, los osarios se construyeron en zonas de difícil acceso, detrás de puertas cerradas con llave o bajo suelos desmontables. No estaban destinados a visitas comunes. Eran espacios reservados, casi rituales. La presencia constante de la muerte allí no parecía generar miedo, sino contemplación. El subsuelo de las iglesias funcionó como espacio de transición. No era del todo profano ni del todo sagrado. Era un umbral. A estos lugares descendían monjes y miembros de órdenes religiosas para oraciones específicas, vigilias silenciosas y rituales que no tenían lugar en la parte superior de la iglesia. Esto nos lleva a una pregunta esencial. Si estos espacios fueran simplemente funcionales, ¿por qué tanto cuidado en ocultarlos? ¿Por qué sellar entradas, borrar registros y limitar el acceso a lo largo de los siglos? La respuesta puede estar en la naturaleza de lo que ocurrió allí. La clandestinidad permitía prácticas que no encajaban fácilmente en la liturgia pública, reflexiones sobre la muerte, el tiempo, el fin del cuerpo y la continuidad de la conciencia, temas demasiado delicados para la mayoría, pero esenciales para quienes buscan una comprensión profunda. Venus, algunas iglesias, los relatos históricos mencionan bibliotecas subterráneas que nunca fueron catalogadas oficialmente, pequeñas estancias donde se guardaban los manuscritos alejados de la humedad y, sobre todo, de miradas indiscretas. Textos considerados peligrosos, contradictorios o simplemente prematuros para su difusión. También hay registros de símbolos grabados en las paredes de estas cámaras que no aparecen en ningún lugar visible de la iglesia. Marcas que no siguen la iconografía cristiana tradicional. Signos geométricos, antiformas, gas, símbolos que hacen referencia a creencias previas. Todo esto sugiere que el subsuelo no era solo un espacio muerto. Era un espacio activo. Un lugar donde se preservaba el pasado, donde se filtraba el conocimiento, donde el silencio era una forma de protección. Bajar debajo de una iglesia no era simplemente bajar, estaba atravesando capas de tiempo y significado. Cada nivel alejaba al visitante del mundo cotidiano y lo acercaba a algo más antiguo, más denso, más difícil de explicar. Y si estos espacios subterráneos contenían algo más que huesos y túneles, entonces debemos analizar a quién se le permitió acceder a ellos, porque no todos pudieron bajar. Solo unos pocos sabían qué se estaba protegiendo realmente. Si no todos pudieran acceder a lo que había debajo de las iglesias, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Quién podría? A lo largo de la historia europea, el acceso al subsuelo sagrado nunca fue aleatorio. Estaba controlado. Y este control estuvo casi siempre en manos de órdenes religiosas específicas. Las órdenes monásticas no eran solo comunidades de oración, fueron centros de estudio, preservación y filtrado del conocimiento. Los monjes copiaban manuscritos, traducían textos antiguos y decidían, a menudo en silencio, qué merecía seguir existiendo. Rara vez se habla de este poder, pero fue decisivo en la formación del pensamiento occidental. Algunas órdenes tenían reglas claras sobre el silencio, otros sobre el acceso restringido a determinados espacios. En muchos monasterios e iglesias, solo los miembros iniciados podían descender a las criptas más profundas o entrar en salas específicas. No era una cuestión de estatus, sino de preparación. No todo el mundo estaba preparado para afrontar determinados contenidos. Los templarios son quizás el ejemplo más citado, pero no el único. Surgieron oficialmente como protectores de los peregrinos, pero rápidamente se convirtieron en algo más grande. Tenían acceso a lugares sagrados, especialmente en Jerusalén, y acumularon conocimientos, mapas, textos y recursos en una escala inusual para una orden religiosa. Cuando los templarios fueron perseguidos y disueltos, muchos registros desaparecieron. Las iglesias y monasterios asociados con ellos sufrieron rápidas renovaciones. Se cerraron los túneles. Los archivos desaparecieron.
Lo que no pudo ser destruido fue absorbido por otras órdenes o por el propio clero central. Otras órdenes, menos conocidas por el público en general, también desempeñaron papeles similares. Algunos se especializaron en astronomía, otros en medicina, otros en filosofía natural. Todos operaron bajo la misma lógica. El conocimiento no es algo que se ofrece indiscriminadamente. Necesita ser protegido de los demás y, a veces, del mundo mismo. Esta mentalidad ayuda a comprender por qué tantas bibliotecas se mantuvieron en lugares inaccesibles. Los manuscritos considerados peligrosos no fueron quemados inmediatamente. Muchos se quedaron, sellado, oscuramente catalogado. La destrucción solo se produjo cuando el riesgo se consideró extremo. En varios relatos históricos se mencionan textos leídos una sola vez, obras que no deben ser copiadas, solo consultadas por superiores, ideas que podrían sacudir las estructuras de fe si cayeran en las manos equivocadas, preguntas sobre el origen del hombre, la naturaleza del alma, el funcionamiento del universo. Estas órdenes entendieron algo esencial. Conocimiento transforma, y la transformación sin contexto puede generar caos. Por tanto, la retención no se consideraba una censura sino una responsabilidad. El problema surge cuando este filtro se vuelve absoluto, cuando lo que se protege deja de enseñarse y empieza a olvidarse. A lo largo de los siglos muchas órdenes han desaparecido, se han disuelto o se han reformado. Con ellos, parte del conocimiento que guardaban se perdió o se volvió inaccesible. Las iglesias permanecieron, criptas también. Pero los guardianes han cambiado, y los nuevos no siempre sabían exactamente qué estaban protegiendo. A menudo, simplemente seguían viejas reglas, sin comprender su origen. Esto crea una situación curiosa. Lugares que permanecen sellados no porque nadie tema su contenido, sino porque siempre ha sido así. Tradiciones mantenidas por inercia. Las puertas se cerraban por costumbre. Aún así, hay indicios de que ciertos secretos nunca fueron olvidados. Solo se transmite de forma fragmentada. Símbolos discretos en las paredes, patrones repetidos en diferentes regiones, referencias cruzadas en manuscritos que han sobrevivido al tiempo. Estos signos sugieren que algunas órdenes entendieron algo sobre la naturaleza del conocimiento que va más allá de la fe, algo que conecta ciencia, espiritualidad y poder, algo que no encaja fácilmente en dogmas rígidos. Y si este conocimiento se conservó, no fue solo en los textos, también le gustaban los objetos, reliquias, artefactos y símbolos que, rara vez, se han mostrado al mundo. Cuando se habla de reliquias religiosas, la mayoría de la gente imagina objetos expuestos en altares o protegidos en vitrinas, fragmentos de huesos, tejidos antiguos, cálices, cruces. Pero lo que casi nunca se menciona es la colección de artefactos que nunca han sido exhibidos. Objetos que existen, que han sido catalogados, pero que quedan fuera del alcance del público. A lo largo de los siglos, las iglesias europeas han acumulado mucho más que símbolos de devoción. Reunieron objetos de templos antiguos, de regiones lejanas, de culturas desaparecidas. Algunas han sido reinterpretadas, otros simplemente fueron almacenados, y algunos se consideraron demasiado problemáticos para integrarlos en la narrativa oficial. Los relatos históricos mencionan bóvedas internas, habitaciones cerradas con llave, y gabinetes sellados dentro de iglesias y monasterios, lugares donde se guardaban ciertos artefactos, no para veneración, sino para contención. Objetos cuyo origen solo era conocido por unos pocos, y cuyo significado no encajaba cómodamente en la doctrina dominante. Estos artefactos no necesariamente se consideraban malvados. Muchos eran demasiado antiguos, demasiado complejos o demasiado simbólicos. Algunos tenían inscripciones que no correspondían a ningún idioma conocido en ese momento. Otros presentaban formas geométricas o representaciones que hacían referencia a sistemas de creencias anteriores al cristianismo. En algunos casos, estos objetos fueron etiquetados como reliquias paganas. En otros, simplemente fueron clasificados como curiosidades. Pero el extremo cuidado con el que fueron conservados sugiere algo más. Sugiere respeto, o precaución, o ambos.
Hay registros de artefactos traídos del Medio Oriente durante las cruzadas que nunca fueron exhibidos. Objetos descritos en inventarios antiguos, pero ausentes de cualquier colección pública actual. Piezas que desaparecieron de los registros visuales, pero no de los escritos administrativos. Esto indica que hubo una elección deliberada. Muestra algunos objetos y oculta otros. Y esa elección rara vez fue aleatoria. El criterio parecía ser no solo el valor material, sino también el impacto simbólico. Los manuscritos también entran en esta categoría. Textos que describían diferentes cosmologías, versiones alternativas de la creación, interpretaciones del alma que no se alineaban con la teología dominante. Muchos de estos manuscritos no fueron quemados. Fueron archivados, sellado, olvidado a propósito. La idea de que todo lo que se consideraba herético fue destruido no se corresponde del todo con la realidad. Existía la destrucción, pero también la preservación selectiva. Algunas ideas eran demasiado peligrosas para circular, pero demasiado valiosas para desaparecer. Este patrón se repite en varias regiones de Europa. Iglesias que mantienen registros internos inaccesibles, catálogos incompletos, artículos vagamente descritos, como si el simple acto de nombrar claramente fuera arriesgado. Lo curioso es que muchos de estos artefactos continuaron pasando de generación en generación dentro de las instituciones. Incluso cuando se perdió su significado original, el cuidado permaneció, como si hubiera una instrucción implícita. No te muevas, no mostrar, solo guarda. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Qué hace que un objeto sea peligroso? No se trata solo de lo que es, sino de lo que puede hacer. Preguntas, dudas, reflexiones fuera de control. Sí, un artefacto sugiere que la historia no comenzó donde se cree. Apunta a conocimientos previos y más amplios. Conecta la fe y la ciencia de maneras inesperadas. Entonces deja de ser solo un objeto. Se convierte en un catalizador, y los catalizadores no son fáciles de controlar. Por lo tanto, muchos de estos artículos se mantuvieron fuera de su alcance, no para olvidar, sino para neutralizar. Se convirtieron en parte del silencio institucional. Aún así, el mero hecho de que se hayan conservado indica algo importante. Alguien creyó que algún día podrían ser comprendidos, que tal vez el mundo aún no estaba preparado, y si estos secretos no estuvieran solo en los objetos, sino también en la estructura misma de las iglesias, entonces necesitamos mirar la piedra, las proporciones y los patrones que quedaron visibles pero que rara vez se comprenden. Incluso cuando nada parece oculto, las iglesias siguen guardando secretos. No están detrás de puertas cerradas ni bajo tierra. Están a la vista, en la piedra, en las proporciones, en los ángulos y en la forma de organizar el espacio. Para quien sabe observar, la arquitectura misma habla. Muchas iglesias europeas fueron diseñadas según rigurosos principios matemáticos, no solo por estética o estabilidad, sino por significado. Proporciones específicas se repiten en catedrales distantes entre sí, construidas en diferentes épocas, por personas que nunca se conocieron. Aún así, siguen el mismo patrón. Estos patrones se refieren a lo que hoy llamamos geometría sagrada, un conjunto de formas y relaciones matemáticas que las culturas antiguas creían que reflejaban la estructura misma del universo. Círculos, triángulos, espirales, proporciones armónicas. Todo esto aparece en los planes de la iglesia, a menudo de manera sutil. La longitud de la nave, la altura de las columnas, la distancia entre pilares. Nada de esto se decidió al azar. En algunas catedrales, la proporción entre ancho y alto sigue la misma relación traducido en 1900 fenómenos naturales. Esta repetición sugiere la intención de crear un espacio que resuene con algo más grande que el ser humano. Al entrar en una iglesia como esta, el visitante no ve solo el espacio. Él lo siente. El cuerpo reacciona. El sonido se comporta de manera diferente. La luz recorre caminos específicos a lo largo del día. Todo ello influye en el estado mental de quien se encuentra dentro. Esto no es una coincidencia. Los maestros de obras medievales dominaron los conocimientos, heredados de tradiciones antiguas. Sabían que la forma influye en la percepción, que ciertos ambientes induzcan al silencio,
la introspección y la reverencia. La arquitectura era una herramienta espiritual. En muchos casos, los símbolos geométricos aparecen discretamente tallados en columnas, pisos o vidrieras. Los rosetones no eran solo decorativos, representaban ciclos, totalidad, movimiento. Los laberintos dibujados en el suelo de algunas catedrales simbolizaban viajes interiores, caminos de transformación. Estos códigos no fueron explicados al público. No era necesario que lo fueran. Trabajaron indirectamente. El creyente no necesitaba entender matemáticas para sentir el efecto. El conocimiento estaba incrustado en el espacio. Esto plantea una pregunta importante. ¿Quién decidió que se utilizarían estos formularios? ¿Y por qué? La respuesta apunta nuevamente a órdenes y tradiciones que entendían la conexión entre número, forma y conciencia. La geometría sagrada no pertenece a una sola religión. Aparece en culturas antiguas de todo el mundo. Al incorporarlo a las iglesias, el cristianismo absorbió un lenguaje universal, un lenguaje anterior a las palabras. Pero esta incorporación también requería cuidados. Ciertos símbolos se han suavizado, otros han sido reinterpretados. Algunas permanecieron prácticamente intactas, ocultas bajo nuevas narrativas. Hay iglesias donde la disposición del altar, las capillas laterales y las entradas forman diseños complejos vistos desde arriba. Mapas simbólicos que solo cobran sentido cuando se observan en su conjunto, algo que el creyente común nunca notaría. Estos mapas pueden representar conceptos cosmológicos, ciclos espirituales o principios filosóficos. No son mensajes explícitos, son estructuras de pensamiento grabadas en piedra. El hecho de que estos patrones se repitan en diferentes lugares indica la transmisión de conocimientos, no por libros abiertos, sino por tradición oral, aprendizaje práctico y códigos compartidos entre constructores. Con el tiempo, gran parte de este conocimiento se perdió. Las iglesias permanecieron, pero sus códigos se volvieron invisibles para la mayoría. Aún así, el efecto sigue actuando. La gente entra, siente algo, pero no sabe cómo explicarlo. Quizás porque el lenguaje de la geometría no habla a la mente racional, sino a algo más profundo, algo que reconozca el orden, la armonía y la intención incluso sin entender los detalles. Y si estos códigos se dejaron cuidadosamente a la vista, entonces debemos preguntarnos qué se ocultó deliberadamente, porque no todo conocimiento puede permanecer visible sin consecuencias. Cuando algo permanece oculto durante siglos, no es coincidencia. No se trata de olvidar. Esta es una decisión. A lo largo de la historia europea, lo que se ocultaba bajo iglesias, criptas, túneles, bóvedas y símbolos velados seguía un patrón claro. Era necesario controlar lo que era capaz de alterar la percepción humana. No todo conocimiento es peligroso porque sea falso. Algunas son peligrosas porque son demasiado ciertas para una época que no está preparada. Cuestionar el origen de la fe, la naturaleza del alma o la relación entre el hombre y el universo siempre ha tenido profundas consecuencias. Estructuras enteras están respaldadas por narrativas específicas. Cambiar la base puede causar colapso. La Iglesia, como institución, lo entendió temprano. Preservar la fe requería estabilidad, y la estabilidad requiere límites. Lo que iba más allá de esos límites no era necesariamente negado, sino aislado, almacenado lejos del público, mantenido bajo vigilancia silenciosa. Esto explica por qué tantos textos antiguos no fueron destruidos inmediatamente, por qué ciertos artefactos no han desaparecido, por qué los símbolos precristianos permanecieron arraigados en la arquitectura. La intención no era borrar el pasado, sino gestionarlo. El miedo no era solo la herejía, fue un caos. Imaginemos una población medieval confrontada con ideas que contradecían completamente su visión del mundo. Ideas sobre ciclos de creación, múltiples interpretaciones del alma, conocimientos transmitidos por culturas anteriores. Esto podría generar confusión, pérdida de autoridad y fragmentación social. Por tanto, el conocimiento estaba dividido. Una parte pública,
accesible y estructurada en dogmas claros. Otra parte reservada, accesible solo a unos pocos considerados preparados. Esta división no se consideró injusta, sino necesaria. Sin embargo, con el tiempo el contexto cambió. El mundo avanzó, pero las puertas permanecieron cerradas. Lo que antes era protección, empezó a convertirse en ocultamiento por inercia. El secreto se guardó sin recordar exactamente por qué. En muchos casos, el contenido original de lo que estaba oculto se perdió, pero el gesto permaneció. Puertas cerradas, registros incompletos, tradiciones mantenidas sin explicación, como si alguien, en algún momento, acabara de decir, no lo abras. Aún así, hay señales de que no todo ha sido olvidado. Ciertos documentos internos, relatos fragmentarios y patrones repetidos sugieren que algunos miembros de la Iglesia siempre supieron que se estaba protegiendo algo importante, algo que no encajaba perfectamente en la narrativa oficial, pero que tampoco se podía descartar. Esto nos lleva a un punto delicado. Controlar el conocimiento no es necesariamente un acto de maldad. A menudo nace del miedo a perder el control sobre algo más grande, liberar fuerzas que no se sabe contener. Pero hay un costo. Cuando el conocimiento se restringe por demasiado tiempo, deja de cumplir su función transformadora. En lugar de iluminar, se convierte en una carga. En lugar de guiar, se convierte en una sombra. Las iglesias, al ocultar ciertos secretos, acabaron convirtiéndose en símbolos ambiguos, lugares de fe y al mismo tiempo, bóvedas de historias incompletas, espacios que acogen, pero también silencio. La pregunta que surge no es solo qué se ocultó, sino si todavía tiene sentido ocultarlo. El mundo actual se enfrenta cada día a información compleja, paradójica y desafiante. Quizás lo que antes parecía peligroso ahora sea necesario. Quizás los secretos guardados bajo Europa no se guardaron para siempre. Quizás simplemente se pospusieron, esperando un tiempo en que la humanidad pueda mirarlos sin miedo, sin idolatría y sin destrucción. Porque el verdadero peligro nunca fue el conocimiento mismo. Siempre ha sido así como lo reciben. Y, si estos secretos todavía tienen influencia, entonces debemos escuchar a quienes entran hoy en estos lugares. Porque algo les sigue pasando a quienes ponen un pie en estas iglesias antiguas. Algo que no está en los libros, sino en la experiencia directa. Incluso sin conocer la historia, muchas personas reportan sensaciones inusuales al entrar en iglesias antiguas en Europa. No es algo que pueda explicarse fácilmente. No es miedo, ni exactamente reverencia. Es una percepción silenciosa de que ese espacio lleva algo más allá de la función religiosa visible. Algunos describen un cambio inmediato en el estado mental. El tiempo parece ralentizarse. El sonido se comporta de manera diferente. Los pensamientos se aquietan sin un esfuerzo consciente. Otros refieren malestar, como si los estuvieran observando o como si algo estuviera despertando en su interior. Estas reacciones no dependen de la creencia. Personas religiosas, escépticas o indiferentes relatan experiencias similares. Esto sugiere que el efecto no es solo en la fe individual, sino en el medio ambiente mismo, en la estructura, en la historia y en lo que allí queda impregnado. Los investigadores que estudian la psicología ambiental afirman que determinados espacios influyen directamente en el sistema nervioso. La altura del techo, la iluminación, la proporción y el silencio afectan al cuerpo humano. Las iglesias antiguas se construyeron exactamente con este propósito, provocar estados específicos de conciencia. Pero hay algo más difícil de medir. Las personas reportan recuerdos emocionales intensos sin causa aparente, sentimientos de profunda familiaridad, como si ya hubieran estado allí antes. En algunos casos aparecen imágenes mentales, reflejos inesperados, o un deseo repentino de guardar silencio. También hay informes de malestar, náuseas leves, presión en la cabeza, sensación de pesadez en el pecho. Estos efectos tienden a ocurrir en áreas específicas, generalmente cerca de criptas, altares antiguos, o lugares donde las estructuras más antiguas permanecen debajo del piso actual. Independientemente de la interpretación, el patrón es claro. Estos lugares afectan a las personas. Algo sucede.
y no parece ser aleatorio. Algunos estudiosos sugieren que esto se debe a una resonancia emocional colectiva. Siglos de rituales, oraciones, duelo y contemplación han dejado una profunda huella psicológica. Otros apuntan a factores físicos, como la acústica, los campos electromagnéticos naturales o la presencia de fuentes subterráneas. Todavía hay quienes creen que el efecto es simbólico. El inconsciente humano reconocería estos espacios como umbrales, lugares de paso entre la vida cotidiana y algo más profundo. Incluso sin saber por qué, el cuerpo reacciona. Lo interesante es que estas experiencias tienden a ser más intensas en iglesias construidas en sitios considerados sagrados antes del cristianismo, lugares donde antiguas tradiciones ya realizaban rituales de iniciación, curación o contacto con lo invisible. Esto refuerza la idea de continuidad. El espacio nunca dejó de ser especial, simplemente cambió de idioma. Lo que antes se interpretaba como la presencia de dioses antiguos, pasó a entenderse como un carácter sagrado cristiano. El sentimiento permaneció. En muchos informes, los visitantes afirman sentir una especie de llamada interior, una invitación a la introspección. No es un mensaje claro, sino un impulso a reflexionar sobre la propia vida, sus elecciones y su finitud, como si el lugar estimulara preguntas profundas. Esto no sucede con la misma intensidad en las iglesias modernas. Algo se perdió cuando la construcción dejó de seguir ciertos principios. El impacto parece estar ligado a la antigüedad, el uso repetido y la intención original del espacio. Algunos peregrinos describen experiencias transformadoras, no milagros visibles, sino cambios internos duraderos, decisiones tomadas tras visitas, cierre de ciclos, comprensión de viejos temas, personales. Todo ello hace pensar que estos lugares siguen cumpliendo una función, no solo religioso, sino humano. Funcionan como espejos silenciosos. Reflejan lo que la persona trae consigo. Quizás este sea el verdadero poder de los secretos que se guardan bajo Europa. No objetos o textos concretos, sino la capacidad de provocar estados de conciencia, conducir al visitante a un encuentro consigo mismo. Si es así, entonces el secreto nunca fue algo externo, siempre fue la experiencia. Y sigue siendo accesible, incluso sin explicaciones. Y si todo esto apunta a algo más grande, entonces la última pregunta permanece. ¿Qué sucede cuando juntamos todas estas capas y las miramos como un todo? ¿Qué intentan realmente recordarnos estos lugares? Cuando juntamos todas estas capas, algo se vuelve evidente. Las iglesias que se extienden por Europa no son solo edificios religiosos, son puntos de convergencia, lugares donde se encuentran el tiempo, la creencia, el poder y el silencio. Lo que está en la superficie solo cuenta una parte de la historia. El resto fue colocado cuidadosamente fuera de la vista. Bajo estas construcciones se encuentran túneles, criptas, objetos, símbolos y decisiones que se han extendido por siglos. Algunas fueron hechas por fe, otros por estrategia, otros por miedo, pero todos revelan la misma intención: preservar algo considerado demasiado importante para desaparecer y demasiado peligroso para ser revelado ampliamente. Quizás nunca sepamos exactamente qué es lo que cada iglesia tiene en sus niveles más profundos. Quizás muchos registros se hayan perdido para siempre, pero el patrón sigue siendo claro. Siempre que la humanidad se enfrentaba a algo que desafiaba su comprensión, la respuesta era descender, esconderse, sellar y proteger. Esto no ocurrió solo en la antigüedad. Incluso hoy en día, los gobiernos, las instituciones y las culturas eligen la clandestinidad para almacenar lo que no puede exponerse. La lógica no ha cambiado, solo el idioma. Las iglesias europeas son testigos de este comportamiento humano. Muestran que el impulso de esconderse no nace solo del deseo de controlar, sino del intento de preservar el orden. Cuando algo es demasiado grande, demasiado complejo o demasiado transformador, la reacción inicial casi siempre es el silencio. Pero el silencio no borra, simplemente lo pospone. Los efectos de estos lugares se siguen sintiendo. La gente entra, se calla, reflexiona. Algo cambia en ellos.
aunque no sepan cómo explicarlo. Esto sugiere que el verdadero secreto no reside solo en los textos o artefactos, sino en la experiencia directa con estos espacios. Quizás estas iglesias nunca estuvieron destinadas a revelar respuestas, sino a provocar preguntas, llevar al ser humano a un estado de introspección donde confronte su propia finitud, su búsqueda de significado y su relación con algo más grande. Si algo dentro de ti está despertando, quédate hasta el final. La respuesta puede estar aquí, no como una revelación explícita, sino como un reconocimiento silencioso. La sensación de que no es necesario explicar todo para entenderlo. A lo largo de la historia, lo que se ocultó bajo Europa dio forma a creencias, culturas y decisiones. Hoy en día, estas capas todavía están ahí. No exigir que sean desenterrados, sino contemplados con madurez. Quizás lo que llamamos secretos antiguos no sean verdades prohibidas, sino verdades que exigen responsabilidad, conocimiento que requiere preparación interior antes de ser acogido. Y tal vez el papel de estas iglesias nunca fue esconderse para siempre, sino proteger hasta que la humanidad estuviera lista para mirar sin miedo. Si este mensaje te ha tocado algo, suscríbete y síguenos. Tu alma puede estar recordando el camino, porque al final, la cuestión no es qué se esconde debajo de Europa. La pregunta es, ¿qué está todavía escondido dentro de nosotros? ¿Y si lo que llamamos final es solo el comienzo de un recuerdo que el alma aún no ha olvidado?